Buenos días, yo les voy a hablar sobre el valor de la modestia. La modestia no es otra cosa que el orgullo vestido de máscara. Mariano José de Larra. Definición: virtud que modera, templa y regla las acciones externas, conteniendo al hombre en los límites de su estado según lo conveniente a él. Cualidad de humilde, falta de engreimiento o de vanidad. Etimología: la palabra modestia viene del latín modestae, formada por la adición del sufijo ia, sustantivo abstracto femenino, a modestus, moderado. Ambas moderan de modus, que significa medida. Modestia quiere decir sumisión a unas normas, mesura y moderación. Antivalor, orgullo. Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Abuso del valor. En la sociedad de hoy, cualquiera de estas definiciones de modestia puede ser vistas como negativas, ya que a menudo la sociedad moderna se centra en el yo, la autoestima, el autorrespeto y la expresión propia. Algunos antecedentes son la Biblia y la tabla de piedra. La Biblia cristiana, el libro de Esther, nos demuestra un principio de modestia. El libro bíblico de Esther fue escrito por un anciano judío llamado Mardoqueo. El libro abarca un periodo de aproximadamente 18 años del reinado del rey persa Asuero o Jerjes I, en el tercer año de su reinado. Su Wang y Shen Yuanyong eran unos hombres cultos de la dinastía Song. Un día, al hacer un viaje oficial al norte de China, cayeron sobre una tabla de piedra con inscripciones que databan de la dinastía Tang. Había alrededor de 3.000 caracteres chinos. Shen Yuanyong tenía muy buena memoria. Después de memorizar la inscripción, la recitó una y otra vez mientras caminaba. Hay un proverbio chino: no me jacto de ser mejor que otros, porque los otros son mejores que yo en muchos aspectos, lo cual es muy cierto. Algunos precursores son Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y la Madre Teresa. Mandela es una de las personas más influyentes y carismáticas de todo el siglo XX. Después de pasar 27 años en la cárcel, él se convirtió en el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante sufragio universal. Desde muy joven luchó pacíficamente para conseguir una democracia multirracial en Sudáfrica. Este esfuerzo le ha validado más de 250 reconocimientos, entre los que destaca el Premio Nobel de la Paz, que recibió en 1993. Gandhi nació en 1869 y desde muy joven fue partícipe de la resistencia no violenta en la India contra las leyes británicas. Fue un hombre generoso y humilde, el modelo de quienes creen en las protestas pacíficas. La Madre Teresa nació en la actual Macedonia, aunque fue reconocida internacionalmente por su labor en Calcuta. Fue una monja católica que fundó las Misioneras de la Caridad en 1950. Fue una figura importante para la religión y una activa defensora de los pobres, huérfanos, enfermos, ancianos y moribundos. En 1979 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz. Las características son la humildad, el agradecimiento y la sencillez. Humildad, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, se aplica a la persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes y de reconocer sus defectos y errores. Agradecimiento, sentimiento de estima y de reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por el cual desea corresponderle. Sencillez. Sencillez es la cualidad de sencillo, que no tiene composición, carece de ostentación o no ofrece dificultad. Este adjetivo puede aplicarse a las personas o a los objetos. Una cosa sencilla puede ser aquella que no tiene artificio ni gran elaboración. Clasificación. La modestia es una virtud y la virtud se clasifica como virtudes morales. Influye mucho en la formación que la persona haya tenido dentro de su familia y también algunos otros entornos como la escuela y los amigos. Virtudes intelectuales. Este tipo de virtudes son aquellas que las personas adquieren gracias a un proceso sistemático de aprendizaje, formación académica, capacidad reflexiva e interacción con diversos grupos de personas que sean capaces de transmitirle estos conocimientos. Tipos: modestia interna y modestia externa. Es la humildad y la estoicidad las cuales a la excelencia personal y no a la satisfacción de su propio ego.
moderan el deseo y la búsqueda de la verdad según la fe y la razón. Evitan dos peligros contrarios, la curiosidad y la negligencia. La modestia externa o en el vestir y en los adornos del cuerpo inclina a las personas a evitar no solo lo que es ofensivo a otros, sino también lo que no es necesario. En los movimientos se dirige a observar con decoro que nada sea evidente que ofenda a otras personas. Algunas ventajas son que saben reconocer los errores, defectos y virtudes de sí mismos y de los demás. La libertad de actuar con coherencia entre lo que se dice y hace. La felicidad y la autoestima alta. Algunas ventajas: la timidez hacia la sociedad, la inhibición cuando se lleva al extremo, resaltando los errores en sí mismo sin tomar en cuenta las cualidades y los logros. Elementos. Los principios generales de la modestia promueven evitar la excesiva atención hacia la propia persona, limitando las acciones y actitudes para inculcar comportamientos menos egoístas. A veces la modestia suele confundirse con la sencillez o simplicidad. Aplicaciones. En la vestimenta vemos reflejado este concepto, al utilizar un lenguaje referente al cuerpo que sea siempre edificante. Se lleva a cabo mediante nuestros pensamientos y acciones reflejados no solo a la sociedad, sino también hacia nosotros mismos. Algunos ejemplos: cuando se describe la manera en que las mujeres cubren sus cuerpos. Es importante tratar de enseñar a nuestros hijos a comportarse modestamente, cuando aceptas tus errores o virtudes y la de los demás. Frases. La modestia sola es capaz de desarmar la envidia que por lo común hace a los hombres tan injustos. Barón de Holbach. Nada sienta tan bien en la frente del vencedor como una corona de modestia. Juan Donoso Cortés. La modestia es la más inocente de las mentiras. Chamfort. Reflexión. ¿Ya lo pensaste? Una de las virtudes que tenemos que pedir es la humildad de reconocer que, a pesar de nuestros esfuerzos por ser mejores, aún estamos lejos de alcanzar la plenitud humana y espiritual. Somos seres en evolución. La realidad es que solo los que reconocen su debilidad pueden conseguir la fuerza interior para superarla. Quien se siente perfecto vivirá siempre en la oscuridad de sus errores. En esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor modestia. Conclusión. La modestia, en su esencia misma, es la capacidad que tiene una persona para mentir sobre la egocéntrica opinión que tiene de sí mismo. Sin embargo, no se puede negar que también la modestia tiene sus ventajas y es necesaria en algunas ocasiones. Un comentario modesto comienza siempre por una leve inclinación de cabeza y las palabras gracias, pero seguido de alguna excusa que aleje de nosotros la concurrencia del público, o en los casos de modestia mejor trabajados, un chascarrillo o reflexión filosófica sobre los ignorantes que somos en realidad. Bueno, yo me llamo José Eduardo Hernández Huitortúa, estoy en el CBT 103, en tercer semestre de laboratorista químico. Y como inicié termino, la modestia no es otra cosa que el orgullo vestido de máscara, por Mariano José de Larra.